Hola. La lengua castellana y la lengua quechua estructuralmente son dos lenguas distintas. Son lenguas diferentes. Por esta misma razón, algunos signos utilizados en la redacción de la lengua castellana no necesariamente tienen que ser utilizados en la lengua quechua. Por ejemplo, veamos el siguiente texto. Acá tienen este texto. Lean por favor. ¿Se entiende el mensaje del texto? ¿Qué está diciendo el texto? ¿Está afirmando o está interrogando el texto? A ver, veamos el mismo texto y hagamos una comparación. ¿Son diferentes textos? ¿En qué se diferencia? El hecho que yo haya incorporado en el siguiente texto los signos de interrogación ¿ha hecho que cambie el mensaje del primer texto? ¿O es que este texto es afirmativo y esto es el único texto interrogativo? ¿Qué dicen ustedes? No, ¿no es cierto? Entonces, ambos textos son interrogativos. El hecho que yo haya incorporado estos signos en este texto no invalida a este primer texto. Ambos textos son interrogativos. Estos dos signos equivalen a esto. Al chu. Chu es igual a este signo de interrogación. ¿Entendido? Entonces, cuando escribamos la lengua quechua, no es necesario hacer uso de estos signos de interrogación que se utiliza en el castellano. Veamos otro ejemplo. Por ejemplo, yo tengo otro texto. ¿Entienden el texto? ¿Este texto es afirmativo? ¿Es interrogativo? ¿Qué tipo de texto es? Si ustedes leen, aquí nos está interrogando. No hay duda de eso. Pero ¿qué pasa si es que yo pongo este texto acompañado de los signos de interrogación? ¿Son mensajes distintos? ¿El primer texto es diferente al segundo texto? El hecho que yo haya incorporado al segundo texto los signos de interrogación, como pasó en los primeros textos que les he presentado, ¿hace que cambie el significado de este texto que no tiene los signos de interrogativos? No. Entonces, cuando yo diga pita jamunja o diga pita jamunja, es la misma, no cambia para nada el sentido del texto, no cambia para nada el mensaje del texto. Por lo tanto, en la lengua quechua ya no es necesario hacer uso de estos signos de interrogación. No es necesario hacer uso de estos signos de interrogación, porque simplemente son redundantes, no aclara nada. Si nos hemos acostumbrado a utilizar los signos de interrogación, es simplemente porque estamos acostumbrados a escribir en la lengua castellana. Y cuando ya no vemos los signos de interrogación en el quechua, nos parece algo raro. Por esta razón, al escribir la lengua quechua, ya no deberíamos de hacer uso de los signos de interrogación. Y esa es la tendencia. Concluyo. Los signos de interrogación que nosotros conocemos son signos que han sido inventados para aquellas lenguas que no tienen este recurso que sí tiene el quechua. Repito, cuando escribamos en lengua quechua, ya no es necesario hacer uso de los signos de interrogación, porque ya está incorporado en la estructura del quechua estos signos de interrogación. En el caso del quechua, viene a ser este sufijo chu, y viene a ser esta partícula pitaj, maipitaj, jaicapitaj, etc., que tiene una sola función y no te lleva a ninguna confusión. Entonces, si nosotros leemos pitaj, maipitaj, jaicapitaj, definitivamente eso es interrogación. Por lo tanto, ya no es necesario hacer uso de los signos de interrogación. Y si yo digo huasichu, rumichu, huarmichu, jarichu, entonces esa partícula chu está interrogando. Por lo tanto, no es necesario hacer uso de los signos de interrogación. Muchas gracias.